Bienvenidos a todos. Bueno, hoy el tema es cómo se destruye la democracia, es decir, que hoy nos van a hablar sobre democracia. Y siempre que surge la democracia y se trata desde un aspecto cultural, uno rememora cómo nació. En aquella época de la Grecia clásica, hace aproximadamente entre 2500 y 2450 años aproximadamente, se produjo un proceso y allí en Atenas es donde nació la democracia. Luego parece que hubo un eclipse total de luna y pasado algún tiempo desapareció la democracia también de Atenas y de todos los lados, hasta que volvió a surgir hace un par de siglos aproximadamente. Hablar de democracia es hablar de cosas grandes, pero no olvidemos una cosa, la democracia es un concepto abstracto. Como todos los conceptos abstractos, no son una realidad objetiva, no son verdades absolutas. Quiere decir, en definitiva, que su realidad es subjetiva, solo existe, solo tiene existencia si hay gente que cree en ella. Si de repente todos los casi 7.000 millones de habitantes de este planeta dejaran de creer en la democracia no existiría, no tiene existencia real, pasaría a ser fruto de la historia. Ese subjetivismo que tiene hace que se la trate como un chicle. Yo me quedo asombrado cuando cualquier político de cualquiera de los distintos partidos que tenemos en nuestro país agrede a su adversario de turno acusándole de que no es demócrata. Pero pues esa acusación se cruzan continuamente. Y es precisamente por eso, porque se le trata como un chicle, se le estira por donde se quiere estirar y se le afloja por donde se le quiere aflojar. Y hay un tema, y hay un aspecto muy peligroso en relación con la democracia, en realidad en relación con cualquier concepto abstracto. Y es cuando se hacen afirmaciones absolutas respecto a ella. Cuando se hace eso, se está a un centímetro, a un pie de caer en el dogmatismo. Y el dogmatismo y la democracia, o el dogmatismo y la libertad, son enemigos irreconciliables. Pero yo estoy seguro, por el prestigio y por la personalidad de nuestro ponente, que esos riesgos hoy no los vamos a tener y que hoy nos van a dar una lección magistral sobre un tema tan importante. Tiene la palabra. No se enciende, ¿no? ¿Está eso, aprietas ahí. Y este sí va. Muchas gracias, muy buenas tardes, queridos amigos, estimados socios del Ateneo Mercantil de Valencia. En primer lugar, deseo expresar mi más profundo agradecimiento al vocal de la Junta Directiva del Ateneo, don Vicente Bosch, agradecimiento extensivo también a don José Luis Climent, por permitirme el honor de dirigirles a ustedes la palabra en este selecto foro de la sociedad civil valenciana, que es el Ateneo Mercantil. En segundo lugar, abordo esta conferencia con respeto hacia todas las opiniones dentro de nuestro marco constitucional. Y en tercera posición, la elección del tema, cómo se destruye la democracia, viene motivada por una inquietud personal, que la ha retratado muy bien el filósofo y economista francés Guy Sorman, cuando dice: la democracia y las libertades que derivan de ella son como el aire que respiramos, es decir, son naturales hasta el momento en que nos ahogamos porque se nos priva de ellas. De hecho, no hay nada más irresponsable, sigue diciendo Sorman, que no darse cuenta cada mañana de lo afortunados que somos. Esa es la inquietud que me ha llevado a elegir este tema. En segundo lugar, nos vamos a dirigir a exponer unas breves ideas, muy breves, porque don José Luis Climent ya ha tenido el acierto de situar el núcleo central de la exposición, hablando de la democracia, para después pasar a exponer las causas de destrucción de la democracia, que a mi juicio son el nacionalismo, la corrupción, el populismo, el incumplimiento de las leyes y sentencias judiciales,
el adoctrinamiento en la escuela pública y luego una serie de factores que coadyuvan al debilitamiento de la democracia y que se lo relataré a ustedes al final de la conferencia. Y finalmente extraeremos unas conclusiones. En primer lugar, y muy brevemente, ¿qué es democracia? Democracia significa el gobierno del pueblo. El pueblo es el titular de la soberanía. La soberanía es el poder político supremo del que derivan todos los demás poderes del Estado. De democracia se ha hecho, como muy bien dejaba el presidente de la mesa, don José Luis Climent, dejaba claro que se ha hecho un uso y hasta un abuso por parte de teóricos y políticos de la palabra y del concepto de la idea de democracia. Sin embargo, tenemos que decir que solo es democrático el régimen político que reúna las siguientes notas. En primer lugar, ha de existir libertad, libertad política, libertad civil. En segundo lugar, la representación y la participación políticas tienen que estar reconocidas en la Constitución. Tienen también que reconocerse y garantizarse judicialmente los derechos y las libertades fundamentales. En definitiva, estamos hablando de ese modelo de Estado que está contemplado en la Constitución española, la actualmente vigente, que es el modelo del Estado de Derecho. Cuando se reúnen todas y cada una de esas notas, podemos decir que estamos ante un régimen democrático y que el modelo de Estado es Estado de Derecho. Expuestos estos extremos, vamos a analizar los factores de destrucción de la democracia que cuando se dan efectivamente desaparece la democracia. A mi juicio, el primero de ellos es el nacionalismo. Decía François Mitterrand que el nacionalismo es la guerra. Y tenía razón, porque en su pensamiento pesaban los horrores que habían causado las dos guerras mundiales provocadas por el nacionalismo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y no digamos nada de los conflictos balcánicos como consecuencia de la desintegración de la Yugoslavia del mariscal Tito. Hoy, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, actualiza esa frase. No le quita dramatismo, pero la actualiza y dice: el nacionalismo es veneno. Y Juncker tiene la preocupación, efectivamente, la preocupación en la Unión Europea, de que existe y está teniendo fuerza el factor nacionalismo. Tiene también el temor a los extremismos políticos, extrema derecha, extrema izquierda, y por último, teme Juncker hoy en día al nacimiento y expansión del populismo. El nacionalismo es efectivamente un factor disolvente y destructor de la democracia. ¿Por qué? Pues porque provoca la supresión de las libertades y el pluralismo político. Cercena la democracia porque profundiza en las características identitarias de un pueblo con exclusión de los otros. Por contra, la democracia es un gobierno libre, abierto y universal. Deberíamos los europeos haber aprendido del desastre de las dos grandes guerras mundiales y de los conflictos balcánicos, pero he aquí que a día de hoy el nacionalismo regresa y se está extendiendo, y en algunos territorios o naciones o estados el nacionalismo es ya un problema. George Orwell, un escritor y periodista británico, como ustedes saben muy bien, dice a este respecto que el nacionalismo no debe confundirse con el patriotismo. Aluden a dos cosas diferentes, incluso opuestas. Por patriotismo entiendo, afirma el autor, la devoción por un lugar determinado y por una determinada forma de vida que uno considera los mejores del mundo, pero que no tiene deseos de imponer a otra gente. El patriotismo es defensivo por naturaleza. En cambio, el nacionalismo es inseparable del deseo de poder.
El propósito constante de todo nacionalista es obtener más poder, más prestigio, no para él, sino para la nación o la entidad que haya escogido para diluir en ella su propia individualidad. En España existe un fuerte sentimiento nacional en el País Vasco, en Cataluña y en menor medida en Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias. Las ansias nacionalistas han provocado las llamadas reformas de los estatutos de autonomía, sobre todo los que se llaman de segunda generación, que por cierto han sido reformas estatutarias innecesarias y no reclamadas por la ciudadanía. Pongamos dos casos, los más señeros, los más significativos, el caso catalán y el caso vasco. El caso catalán es el caso de la aprobación del Estatut de 19 de julio de 2006, el que está ahora mismo en vigor y según cómo. La discusión y trayectoria de este estatuto fue todo un desatino, estuvo trufado de graves errores políticos. Quizás ahora estamos recibiendo o recogiendo los frutos de los grandes errores políticos que se cometieron por casi todas las fuerzas políticas en la aprobación de este nuevo estatut de 2006. Y es que el proyecto efectivamente rebasó los límites constitucionales desde el inicio, desde el origen. En segundo lugar, este estatuto catalán, sobre el que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, está inspirado en el principio de bilateralidad con el Estado, es decir, de tú a tú con el Estado, una comunidad autónoma en relación con el resto del Estado. Por tanto, era un estatuto que nació con un espíritu, con un halo confederal. Se excluyó un partido de gobierno, el Partido Popular, con el famoso pacto que ustedes recordarán del Tinel. Era, por tanto, el estatuto, más que un estatuto, una prolija constitución. Y además concurrió un problema en su discusión y aprobación. ¿Qué problema concurrió? Que fue muy adverso. Pues nada menos que en 2006 se había derogado el recurso previo de inconstitucionalidad, derogado por una ley del primer gobierno Felipe González en 1985. Y al estar este recurso previo de inconstitucionalidad, antes de la votación por el pueblo catalán, no se pudo controlar. La consecuencia fue que se refrendó por el pueblo catalán, eso sí, con una mínima participación. Posteriormente fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por 7 recurrentes, número que siempre se olvida y se atribuye únicamente al Partido Popular. Pues no, hubo 7 impugnadores y el Tribunal Constitucional ayudó, entre comillas, a este desastre político, retrasando su sentencia 4 años y medio, con una veintena de artículos declarados inconstitucionales. ¿Qué ocurrió? Lo que ustedes y todos sabemos, estalla la protesta, estalla la desafección y comienza el desapego hacia lo español y hacia España. Se emprende el procés. Las autoridades catalanas no cumplen resoluciones judiciales, no cumplen leyes, ni el propio estatuto. El desenlace es conocido. El 27 de octubre de 2017 se culmina con una declaración unilateral de independencia que dura exactamente menos de 3 horas, lo que tarda el Senado en otorgar la autorización al Gobierno para aplicar el artículo 155, que es la coerción federal aplicable al Estado de las autonomías territoriales, que es nuestro modelo. El Gobierno convoca elecciones para el 21 de diciembre con el resultado de que se repite la mayoría separatista, que no la mayoría social, que la tiene la fuerza política Ciudadanos. El caso vasco. El caso vasco de nacionalismo es diferente al catalán. Toma cuerpo en el llamado Plan Ibarretxe del año 2005, porque fue este presidente quien alumbró este texto y lo llevó hasta las Cortes Generales. Contemplaba este Plan Ibarretxe
un Estado vasco libre asociado a España. Pero se frenó en el Congreso porque se sometió a votación y por una amplísima mayoría el plan Ibarretxe se defenestró. Se declaró que no procedía. Pero hoy se pretende actualizar el Estatuto Vasco, el que tienen, el de 1979. ¿Y qué ocurre? Pues que se ha nombrado una ponencia parlamentaria para el autogobierno y el Partido Nacionalista Vasco quiere incluir el derecho a decidir, que es, como saben, autodeterminación, secesión e independencia, claramente dicho. Lo que el PNV llama superar la autonomía, en realidad es destruir la democracia. El PNV vuelve a querer una relación bilateral, confederal con el Estado español y afirman en esos estudios preparatorios de la reforma del Estatuto que el pueblo vasco es soberano. Ven ustedes cómo tenemos ahí ya el virus, el inicio de la destrucción de la democracia española. Reflexiones y enseñanzas sobre este factor, el nacionalismo. Pues son muy claras. El nacionalismo destruye la igualdad, destruye la libertad, destruye la convivencia y, por tanto, la democracia. Pero es que el nacionalismo lleva en su propio cuerpo el virus de la destrucción, porque los nacionalismos son insaciables. Cuantos más competencias, normas, medios se le atribuyan, sigue pidiendo más transferencia de competencias y de medios. Necesitamos, por tanto, los ciudadanos hacer pedagogía, explicar las cosas, rebatir los mantras y los lemas que son falaces, son mentirosos los lemas del nacionalismo, y argumentar que es mejor vivir juntos que separados. Podría ofrecerles a ustedes muchas frases sobre el peligro del nacionalismo. Voy a señalar algunas, como la del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, Fernando Rey, que dice: los dos enemigos culturales del constitucionalismo democrático son dos corrientes de pensamiento que se sitúan confortablemente en la mentira, el populismo y el nacionalismo independentista. Nacionalistas y populistas dividen profundamente porque crean sus respectivos enemigos. Nacionalistas y populistas coinciden en inventar imaginarios emocionales, pero intelectualmente falsos, sobre el presente y la historia, reinventada a su conveniencia. Y Mario Vargas Llosa sostiene, este ilustre escritor, que el nacionalismo es incompatible con la libertad. Es una tendencia retrógrada, arcaica, enemiga de la democracia y de la libertad. La segunda causa de destrucción de la democracia es la corrupción. La corrupción es otra causa, corrosiva, destructora de la democracia. Con la corrupción perecen las libertades. Es una conducta injusta. Una sociedad injusta no es libre, ni igualitaria, ni transparente. La democracia sin honradez perece. Por el contrario, la democracia es el sistema político que descansa en la confianza, en el buen gobierno, en la transparencia, en la ética pública. Con razón decía Mahatma Gandhi que la democracia solo podrá existir apoyada en la confianza. Mal se tiene confianza cuando se da una clase política o una sociedad corrupta. Socava los cimientos de la sociedad, la corrupción. Esquilma la hacienda pública y lleva a los ciudadanos a la depravación. En definitiva, la democracia perece con ese factor si se da. El derecho romano nos legó los famosos 3 preceptos del derecho, que eran una especie de reglas morales que el ciudadano, el buen ciudadano, debía de someterse a ellas y guiarse por ellas. Son los tria iuris praecepta, que son el primero, honeste vivere, es decir, vivir honestamente; el segundo, alterum non laedere, no dañar a nadie; y tercero, sum cuique tribuere, es decir, dar a cada uno lo suyo.
no parece desde luego vivir honestamente quien se enriquece a costa del erario público. En nuestros días ha estallado, como bien se sabe, escándalos y casos sonados de rapiña organizada y colectiva. El gobierno actual y el que estuvo en la anterior legislatura, 2011-2016, ha querido hacer frente a esa ola de corrupción y ha hecho unas grandes reformas legales. Ha reformado la legislación de contratos públicos, ha introducido nuevas figuras delictivas en el Código Penal, ha aprobado la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, ha reformado leyes procesales, ha creado el Estatuto del Alto Cargo, medidas de control sobre los partidos políticos, prescripción de delitos, rendición de cuentas, ha creado la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos para que los corruptos devuelvan lo robado. Y por último, ha prohibido indultos por delitos de corrupción. Según el organismo internacional Transparency International Spain, faltan, sin embargo, acciones en materia educativa. La educación es la gran llave de formación del individuo y parece ser que en materia educativa no se ha hecho casi nada por transmitir una cultura contra la corrupción. Una tercera causa de destrucción de la democracia es el populismo. El populismo. ¿Qué es el populismo? Nos lo dice muy bien el profesor de Teoría Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel del Rivero, cuando dice que el populismo son los movimientos que emplean recursos democráticos para refutar y destruir la democracia. Prometen depurar la democracia y devolverla a su estado natural, muy querido para los populistas, que es la llamada democracia directa. ¿Han visto ustedes cómo Pablo Iglesias enseguida ha apelado a la democracia directa, a la consulta, a las bases, a lo que él llama las bases? Y estos populismos combaten la representación política, que es el sistema que tenemos actualmente, y lo que prescriben es la práctica del referéndum, que por cierto, ya Franco usó de esa práctica del referéndum con 8 referéndums a lo largo de su largo periodo de gobierno. César Antonio Molina dice que los populismos ponen en riesgo no solo la democracia, sino también, nada menos, que a la civilización. Ernesto Laclau fue el filósofo argentino que primeramente se ocupó de este concepto. Pero yo aquí, en la exposición que tengo el honor de exponerles a ustedes, he seguido al politólogo y exmandatario ecuatoriano Rodrigo Borja, para quien, y atención al término que usa, se llama populismo al arrebañamiento de las multitudes en torno a ese hechicero, siempre dispuesto a ofrecer el paraíso terrenal a la vuelta de la esquina, que es el caudillo populista. Por extensión se denomina populismo a toda concesión demagógica o populachera que hace un político. Y ya hemos hablado del populismo, lo hemos definido. El populismo no tiene ideología, es una movilización de las masas sin brújula doctrinal. Los líderes populistas frecuentemente cambian de opinión, de orientación, de propuestas e incluso se contradicen diariamente, en tanto que la democracia es una participación consciente y reflexiva del pueblo en las tareas generales. En cambio, el populismo es emocional, arremolinado, condicionado a las potencialidades taumatúrgicas del caudillo populista. ¿Cuáles son las causas del populismo? La pobreza, la marginación, la falta de instrucción, la explosión demográfica, el urbanismo cargado de problemas sociales, las crisis económicas, la falta de viviendas para necesitados, la insalubridad. Las masas desfavorecidas
se entregan a la seducción de la demagogia populista. ¿Y qué es demagogia? Les voy a ofrecer a ustedes muy brevemente dos conceptos de demagogia que son enormemente descriptivos y muy expresivos. El primer concepto de demagogia nos lo ofrece el diccionario de la Real Academia Española. Demagogia, la demagogia populista, es una práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular y una degeneración de la democracia consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o de mantener el poder. La otra definición de demagogia és, si cabe, más completa que esta y pertenece al gran diccionari de la llengua catalana, que dice: demagogia es una forma impura de gobierno y política fundamentada en la utilización de métodos emotivos e irracionales para estimular los sentimientos de los gobernados hacia la aceptación de programas impracticables y falaces que solo pretenden mantener situaciones de privilegio. Bien, estos dos conceptos de demagogia nos están provocando en nuestra mente la localización y la identificación de partidos políticos y de líderes. Vamos a ser elegantes y no los voy a señalar, pero todo el mundo sabe con estas definiciones qué partidos y qué líderes políticos son demagogos y, por tanto, populistas. Características del populismo, pues hay numerosas características. Se basa el populismo en el fuerte liderazgo del líder. Es aideológico, no tiene contenido doctrinal. Ejerce un control corporativista sobre la sociedad, practica el nacionalismo económico, está basado en el carisma de los caudillos populistas, en el simplismo de sus valoraciones e incurre en planteamientos contradictorios. Dos ejemplos, y aquí sí voy a señalar con nombre y apellidos la contradicción en la que incurre un líder, un caudillo populista actual. Pablo Iglesias dice, y lo dice a la vez, fíjense lo que dice: nosotros tenemos, se refiere a su fuerza política, la mejor fórmula para la unidad de España, la España plurinacional, que nadie sabe o casi nadie sabe lo que es eso. Y a continuación dice, y somos partidarios de un referéndum de autodeterminación pactado en Cataluña. Y un referéndum de autodeterminación, reconocerlo y pactarlo, ¿es preservar la unidad de España? Contradicción. Otra contradicción de Podemos. Se manifiesta en Navarra en defensa de los que apalearon a los guardias civiles y a sus novias. Y ahora protesta por la sentencia sobre el caso La Manada porque la considera una burla a la mujer por su suavidad. Pura contradicción. Más características, pues que los caudillos ilusionan a la masa con participación y protagonismo, con un discurso maniqueo y exaltado, con rasgos redentoristas, fabrican mitos, se presentan como víctimas, dominan la propaganda, imponen una línea autoritaria de poder, son hábiles manipuladores de la psicología de masas, buscan un enemigo del pueblo para justificarse y crecer, dicen lo que hoy lo que mañana desdicen, buscan la popularidad, operan sin un plan de gobierno. En definitiva, el populismo es pura improvisación. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que al ser improvisación, pues estalla el desastre, estalla el engaño, y cuando estalla el engaño y la sociedad despierta, es tarde. Pero hay unos políticos que utilizan la frase de en nombre del pueblo. Jordi Pujol,
Mas, Puigdemont y ahora Torra, en nombre del pueblo, la voluntad d'un poble. O, por ejemplo, Marine Le Pen, que habla de su título que dio a su campaña electoral, fue la de Au nom du peuple. In the name of the people es el título del libro de conversaciones entre la profetisa del populismo de izquierdas, Chantal Mouffe, e Íñigo Errejón. En definitiva, el populismo se está introduciendo en la convivencia democrática con el riesgo de que el populismo no se disuelva y sí la propia democracia. Podría ofrecerles también opiniones de otros autores, filósofos, o del propio periodista José Antonio Zarzalejos, que dice que el populismo ha encontrado en el ataque a la monarquía parlamentaria una nueva arma para tratar de derribar el sistema democrático de 1978, ese que los populistas, los podemitas, llaman el régimen del candado, porque para ellos un régimen democrático es un candado, es un pensamiento aberrante. El carácter disolvente y destructivo del populismo pues viene representado por la opinión de otro filósofo, Pedro Insúa, que dice que si patriotismo en palabras de Montesquieu es el amor a la igualdad, no hay nada más odioso para la igualdad, no hay nada más antipatriótico, podríamos decir, que ese supuesto derecho a decidir con el que se ha querido convencer y se ha subyugado a una parte de la población catalana y española, porque ese derecho a decidir excluye a la mayor parte de la ciudadanía española del derecho de propiedad sobre su propio terreno, es decir, sobre su propia patria. Y ahora que estamos en un momento, según dicen los indicadores económicos, de crecimiento económico, de regeneración económica, cabría preguntarse, ya que la crisis económica ha sido la causa del nacimiento del populismo, cabría preguntarse si la recuperación económica en la que estamos derrotará al populismo. Si se da una causa y desaparece la causa, ¿desaparecerá el populismo? Pues bien, un experto internacional, un economista de prestigio y exministro que fue del gobierno chileno, Andrés Velasco, cree que no, que el populismo no desaparecerá por la recuperación económica global. La recuperación económica no cambia la opinión de la población que se siente sola y abusada. Por su parte, la investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada, Belén Fernández García, afirma que el populismo, en su forma más extrema, defiende la supremacía del poder popular por encima incluso de la ley y los marcos constitucionales. Supone un desafío frontal a la idea de limitación del poder, limitación que inspiró el diseño de nuestras democracias. Y esta profesora, politóloga de Granada, pone un ejemplo. Cita al Partido del Pueblo suizo, el cual en sus programas electorales afirma lo siguiente: la voluntad del pueblo suizo, expresado por cualquier mecanismo de democracia directa, siempre echan mano de la democracia directa, no puede ser limitada o revisada por la ley ni por la Constitución. Esto es un pensamiento, un argumento verdaderamente aberrante. Es el mismo argumento que utilizan los líderes separatistas catalanes, que defienden la urna exclusivamente y no le importa el procedimiento para votar ni la ley que regula la votación. Eso no es democrático. En consecuencia, este pensamiento es absolutamente populista y antidemocrático. Otro factor de destrucción de la democracia es el incumplimiento de las leyes y sentencias, por una parte, y por otra parte,
su tolerancia, tolerarlo. Efectivamente, el incumplimiento de leyes y resoluciones judiciales es otro factor de destrucción de la democracia. En efecto, no hay Estado de Derecho cuando los poderes públicos o los ciudadanos no obedecen las normas jurídicas ni las sentencias o resoluciones de los tribunales. Nuestra Constitución es muy clara respecto de este deber de acatamiento de normas y resoluciones judiciales, porque en ellas se basa, en ese deber de cumplimiento, se basa el Estado de Derecho y la democracia. El artículo 9.1 de la Constitución dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y su apartado tercero afirma que la Constitución garantiza la interdicción, es decir, la arbitrariedad de la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y por lo que se refiere al cumplimiento de las resoluciones judiciales, es muy claro el artículo 118. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Es evidente que sin este cumplimiento de normas y sentencias judiciales reina la arbitrariedad, reina la injusticia, no existe la democracia. Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, Santo Tomás de Aquino, toda una línea de pensamiento de la filosofía clásica viene a confirmar esta afirmación. Cicerón, por ejemplo, decía: seamos esclavos de las leyes para poder ser libres. Y Platón afirma la obediencia a las leyes del Estado. Es un deber siempre y para todos, incluso cuando las leyes se vuelven contra nosotros. Y a Sócrates le costó la vida. Sócrates se somete a la ley del Estado que le condena, aun reconociendo la injusticia de que es víctima. Esta idea de la filosofía clásica es posteriormente retomada por Hobbes, Locke, Montesquieu y Rousseau. Estos dos últimos son los parteros de la Revolución Francesa, que por cierto tenía un postulado que es el imperio de la ley. El ciudadano libre, el que vive en una democracia, únicamente está sujeto a la expresión de la voluntad general, que es la ley. Y tenemos el juicio de un político jurista español entre el siglo XIX y el XX, que es Gumersindo de Azcárate, que decía lo siguiente, una frase bellísima: la ley debe ser ciegamente respetada y libremente discutida. Vean ustedes cómo Gumersindo de Azcárate, como buen jurista, coordina la libertad con el cumplimiento de la ley. Sin embargo, frente a todo lo anterior, tenemos y se constata la contumacia de los gobiernos secesionistas catalanes, desde Jordi Pujol a nuestros días, que han desobedecido las leyes y las resoluciones judiciales. El colmo de la rebelión, de la contumacia, la representó José Montilla, cuando, siendo el representante ordinario del Estado en Cataluña, se puso al frente de una manifestación en contra del Tribunal Constitucional de su país, que es España. Es el colmo. Y claro, los demás presidentes han seguido. La rebeldía, por tanto, en el cumplimiento de estas normas jurídicas y de estas resoluciones judiciales, es un enemigo de la democracia. Por el contrario, el cumplimiento de las mismas la fortalece. Otra causa es cuando la educación se convierte en adoctrinamiento. Y la batalla lingüística, tema delicado, porque estamos en la Comunidad Valenciana. Y van a saber ustedes por qué digo que es un tema delicado. Pero lo voy a afrontar. La educación, como saben ustedes, es esencial para los pueblos, para las personas. Sin un buen sistema educativo, pues no hay una buena educación y
las sociedades no progresan ni gozan de bienestar. Pero cuando la ideología política se introduce en la educación, el individuo se convierte en servidor de una determinada idea. Pierde universalismo, se empobrece, termina siendo guiado a distancia por los adoctrinadores. Esto ocurre en algunos territorios de España, donde gobiernan partidos nacionalistas. Sucede en el País Vasco, las Ikastolas. Sucede en Cataluña. Sucede y está sucediendo en Baleares. Y está empezando a pasar en la Comunitat Valenciana, convertida en laboratorio experimental del conseller Vicent Marsà. Este conseller d'Educació, proveniente de Escola Valenciana, Asociación de Profesores de Impronta Nacional Catalanista, ha iniciado un plan sobre la lengua, aprobando el decreto 9/2017 de plurilingüismo, que fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sección cuarta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y ahora recientemente ha dictado una sentencia por la que declara ilegales o inconstitucionales varios artículos, porque, según los jueces, el conseller primaba la enseñanza en valenciano frente a quien la eligiera en castellano y rompe el principio de igualdad. Pero el conseller ha creado un marco normativo, ha hecho aprobar el decreto ley 3/2017 para burlar la suspensión judicial que recayó en el decreto 3/2017, hoy declarado en buena parte nulo. Hoy el conseller Marsà da un nuevo y arriesgado paso al conseguir la aprobación del decreto 187/2017. ¿Y qué decreto es este? Pues es un decreto que regula una extraña oficina. Yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de crear una oficina de derechos lingüísticos? Hoy impugnada, también en sede judicial, por varias asociaciones. ¿Qué características tiene este decreto que crea la Oficina de Derechos Lingüísticos? Pues es un decreto intervencionista, porque la administración pública mete su nariz en la vida privada y personal de los ciudadanos. Es inquisitorial, contempla la interposición de denuncias, la constancia de datos y nombres de los denunciantes y denunciados, regula el expediente sancionador, y crea un registro donde se va a guardar allí todo lo que tenga relación con el ejercicio de estos derechos lingüísticos. No defiende la libertad lingüística o bilingüismo, más bien obstaculiza el uso de la lengua común, el castellano, que es también lengua oficial en la Comunidad Valenciana. Por tanto, no favorece clima de equilibrio, armonía e igualdad en el uso de las lenguas, sino la postergación y la exclusión de una de ellas, la lengua común. Y ello ataca el artículo 3 de la Constitución, que dice muy claramente: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Pero no contento con esto, el conseller ha dado una nueva vuelta de tuerca a la política de inmersión lingüística, seguidora del modelo nacionalista catalán de Jordi Pujol a nuestros días, y es la reciente ley 4/2018 de 21 de febrero, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano. Marsà a estas alturas y con el precedente del procés, pues no nos puede confundir. Bajo la etiqueta del plurilingüismo, Marsà ha creado un marco normativo que desequilibra el uso de las lenguas en la enseñanza y en la calle y privilegia el uso de uno de los dos idiomas, el valenciano. Pero quisiera hacer una precisión. En el pensamiento de Marsà
mejor sería decir lengua catalana o idioma catalán que valenciano o valenciana, porque es sabido que Marsá no sigue las normas del Puig, sino las normas de Castellón, de inspiración catalanista, del filólogo catalán Pompeu Fabra. En conclusión, de este factor, de este agente de destrucción de la democracia, cuando hay manipulación desaparece la educación y entra en acción el adoctrinamiento. Lesiona la convivencia, constituye una manipulación de las ideas y sentimientos de las personas y se les orienta hacia la formación de una conciencia nacionalista y particularista excluyente, en perjuicio de la cohesión y la concordia. Ha pasado y está pasando en Cataluña. Está pasando y ha pasado en las Ikastolas vascas. Y hoy pasa en Baleares. La democracia, cuando los ciudadanos son adoctrinados desde el poder político e interfiere en algo tan propio y personal como las lenguas, pues el individuo queda a disposición de las ideas y programas de los líderes y de las élites nacional identitarias. La democracia se degrada. Se comprueba que el adoctrinamiento va de la mano de la mentira, la manipulación, pura ensoñación. Por eso Jorge Mari Rodriga, subdirector del País, periodista de prestigio, ha denunciado que en España la educación no ha servido para mantener la unidad de la nación, sino que ha sido utilizada para lo contrario. Los nacionalismos han entendido tempranamente que la escuela sirve también para formar una identidad y se han aplicado a fondo y sistemáticamente a ello durante décadas. Tenemos una escuela, finaliza este periodista, que lejos de integrar, trata de asimilar a los propios connacionales y termina proponiendo que la educación se devuelva al Estado. En Valencia, lamentablemente, está calando esta política. Hay temor al contagio del modelo separatista catalán. Marsá ha emprendido una reforma escolar en este sentido. Reforma hoy cuestionada en sede judicial por discriminatoria. Los nacionalistas en Valencia, en la Comunidad Valenciana, están siguiendo los mismos pasos que el modelo catalán. Uno, el control de los medios de comunicación social. Ahí tienen ustedes la nueva televisión valenciana a punto. Y el sistema educativo, en el que la Consellería de Educación ha entrado. Y dos ejemplos. El PSPB no queda fuera de esta política. En la propuesta de reforma constitucional presentada el pasado 27 de febrero, el presidente de la Generalitat Valenciana, el molt honorable señor Ximo Puig, se propone exigir el llamado requisito lingüístico para acceder a la función pública autonómica, es decir, para tener acceso a las administraciones públicas. ¿Y qué significa este requisito lingüístico? Pues que se exigiría con el carácter de eliminatorio y no como mérito a puntuar. Ello llevaría a la exclusión del que no dominara la lengua valenciana del acceso a las administraciones públicas y, por tanto, sería contraria a la igualdad y contraria a la Constitución. Y el segundo ejemplo, el segundo caso, es que puede llegar a ser una pesadilla el deseo de estudiar español en España. Se pone de manifiesto en un dramático artículo publicado en el diario digital El Español, firmado por una madre noruega residente en Alicante hace más de 20 años, que defiende el derecho de sus hijos a estudiar en español en la Comunitat Valenciana. La madre se llama Christine Tennebo Holzlach y en ese artículo que les he citado dice lo siguiente: España se está convirtiendo en el primer país del mundo donde no se puede estudiar en la lengua oficial del Estado y culpa a los políticos nacionalistas de semejante drama.
Otros factores que coadyuvan al debilitamiento de la democracia o favorecen la discordia civil son, solamente su enumeración ya por la altura de la hora en la que estamos, el buenismo, el relativismo, la carencia de liderazgo, lo políticamente correcto y, no podía faltar, la memoria histórica. No puedo exponerlo sin extenso, pero voy simplemente a decirles a ustedes, con un ejemplo, cuál es el problema que estos otros factores desencadenan para la buena salud de la democracia. Pongamos un ejemplo, el Islam. El Islam en Europa. Pues bien, la posición más común es eludir la batalla ideológica sobre el Islam. En Occidente, y de acuerdo con aquella excelente periodista que fue la italiana Oriana Fallaci, ya fallecida tempranamente, y que, por cierto, fue víctima, fue sujeto pasivo de una fatua o sentencia dictada por un, ¿cómo se llama esto? Imán, gracias, por un imán musulmán y islámico, pues ya decía que había que dar la batalla ideológica del Islam en Europa. Pero no ha sido así. Y nos lo dice hoy una activista somalesa, neerlandesa, estadounidense, porque está errante por todos los países, huyendo de la venganza de la religión islámica, porque ella ha hablado claramente. Se trata de Ayaan Hirsi Ali, que tiene una posición intelectual muy valiente, y lo van a ustedes a escuchar. Dice: yo no soy contraria a la inmigración, porque es a través de la inmigración sin control, sobre todo, como se ha llevado a cabo la islamización en Europa. Yo no soy contraria a la inmigración, pero es una irresponsabilidad histórica que se permita a personas instalarse en un país sin pedirles que a cambio asimilen los valores propios de la Unión Europea, como son la libertad individual, el pluralismo y la tolerancia. Las élites europeas creen que el simple contacto con Occidente acabará convirtiendo a los inmigrantes musulmanes en hijos de la Ilustración y ciudadanos modelo. Y dice: no es verdad. Los datos revelan que los musulmanes se radicalizan más dentro de la propia Europa que fuera. Y el memorialismo histórico. No puede faltar esta cita de otros factores que coadyuvan al debilitamiento de la democracia. Mención especial merece la ley que hizo aprobar el presidente Rodríguez Zapatero, su pretensión de puentear la transición y vincular la legitimación democrática de nuestros días con la de la Segunda República. Y es que el presidente Zapatero, con la Ley 52/2007, hizo creernos que se reconocían y ampliaban derechos y se establecían medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia. Pero en realidad, lo que ha desencadenado esa ley ha sido una fiebre revisionista. En realidad resulta un ajuste de cuentas con el anterior régimen político y se olvida y oculta que la transición fue un gran pacto político para un futuro en paz y concordia. El resultado ha sido, pues, que han resucitado las viejas rencillas, que la sociedad en este punto está dividida y polarizada, que se han reabierto heridas, recuerdos, reproches, que esta política memorialística no está exenta de un cierto ánimo justiciero y que el resultado es que no ayuda a la paz social. Un ejemplo: el conflicto social motivado en Callosa de Segura, en enero de este año, por la retirada de una cruz de piedra a la puerta de una iglesia. En definitiva, y no puedo extenderme más, el memorialismo histórico
dicen los historiadores, que son los que tenían que hacer la historia, los profesionales de la historia, el memorialismo histórico pues es un enemigo de la democracia, porque se manipulan los hechos históricos, se propagan falsedades y se fabrican relatos de parte. Con razón dice Guy Sorman que reescribir la historia es el primer paso hacia el declive de la democracia liberal. Y, inasequible al desaliento, el líder socialista Pedro Sánchez, en Paterna, hace poco, ha anunciado el deseo de aprobar una nueva norma que profundizara en la ley de 2007 de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, esa nueva norma que se aprobaría es una norma que se ha calificado de insidiosa y formidable carga de profundidad contra el espíritu de reconciliación consagrado por nuestro cambio democrático y por su producto, la Constitución. La opinión es de Álvaro de Diego. Finalmente, Gabriel Tortella, un prestigioso luchador antifranquista, historiador y economista, señala que ese memorialismo histórico es una amenaza que está representado por la proposición de ley de Pedro Sánchez. No duda en calificarla de represiva y totalitaria, pues aspira a establecer la verdad con mayúscula, y quien contradijera la verdad oficial irá a la cárcel y perderá su empleo, como dice la disposición adicional segunda. Y ya terminando esta charla con la que ustedes me honran con su presencia, voy simplemente a decir la opinión de ese historiador e hispanista estadounidense, George Payne, que dice que la legislación sobre memoria histórica es una tergiversación total de la historia de la transición y un intento de las izquierdas para deslegitimar la democratización de España y socavar su constitución. Pero la opinión más dramática la proporciona Marcelino Oreja Aguirre, la última opinión que voy a tener el gusto de reproducirles a ustedes. Marcelino Oreja Aguirre, como saben ustedes, recordarán, fue ministro con los gobiernos de Adolfo Suárez y califica la anunciada reforma de la ley de 2007 de sectaria, de errática, con falsedades y tergiversaciones. Bien, señores, es mejor la reconciliación que se alcanzó con la transición y con la Constitución, como dice Marcelino Oreja Aguirre. Llegamos al final. Termino. Y termino con unas conclusiones sintéticas. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Yo propongo las siguientes. Primera, la democracia es un bien político excelso. Es la forma de gobierno menos mala, pero no es indestructible ni perenne. Se le puede destruir y no dura toda la vida. Segunda, cuando ciertos factores concurren en la sociedad, la democracia se destruye y desaparece. Tercera, los enemigos de la democracia ni duermen ni descansan. Cuarta, si se destruye la democracia, sobreviene el caos, desaparece la libertad, se destruye la economía y sucede la dictadura, sea de derechas o de izquierdas. Quinta, las causas o factores de destrucción de la democracia son visibles y detectables de antemano. Hay avisos, en ellos me justifico y justifico esta intervención, esta presencia ante ustedes de esta tarde. Sexta, todos los miembros de la sociedad debemos de denunciar públicamente estos factores, criticarlos y combatirlos, políticos y ciudadanos. Séptima y última, comprometernos con la democracia es defender nuestras libertades y derechos fundamentales, porque ¿quién no quiere ser libre? Nada hay como perder la libertad para valorarla. En efecto, perder la democracia y con ella la libertad
es una gran desgracia. Nada más, amigos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor don José Torné, don Bidú, por esta gran clase, magistral clase diría yo, que nos has dado demostrando tus dotes de profesor de universidad. La verdad es que la democracia, como tú bien has dicho, es un don que tenemos, es un bien que tenemos, pero que, como todos los bienes que tenemos, los tenemos que cuidar y los tenemos que trabajar para mantenerlos. Bueno, ahora, como es nuestra razón de ser, vamos a dar un turno de preguntas. Yo pasaré el micro y cualquiera que haga la pregunta que considere oportuna y cualquier persona de la sala la puede contestar, y si no, seguro que don José Torné, don Bidú, la contestará. Pedro primero y después aquí, enseguida. Buenas tardes. En primer lugar, quería felicitarle por la magnífica exposición que nos ha hecho sobre este tema. Desde luego que el que tiene la democracia, yo creo que no sabe en realidad todo lo que tiene, y por eso muchas veces se pierde. De todo lo que ha dicho, estoy prácticamente en todo de acuerdo, pero yo insistiría en que el mayor factor que hay para perder la democracia, y es el que más adolecemos, es el tema de la educación. Sin educación yo creo que no hay nada más. O sea que si las personas están bien educadas y están bien formadas, yo creo que muchos otros aspectos se pueden soslayar, o por lo menos se pueden obviar. Hay dos frases que dice que la democracia, la educación lleva asociada a la cultura, y dice que la cultura nos hará libres. Y también quería citar a un escritor español de adopción que no es muy conocido, pero que ha estado toda la vida exiliado. Se trata de Max Sau, que dio una conferencia en el año 62, de esto en aquella época aquí en España no había autonomías ni había nada de esto. Y este Max Sau dio una conferencia en el Ateneo Español de México, que era donde él estaba exiliado, sobre lo que pasaría en España, o lo que tenía que hacer España cuando muriera el caudillo que había antes. Y lo primero que nombró fue la educación. Por eso yo creo que aquí no estamos, cada vez que llega uno, hace un plan nuevo, hace una ley, pero no hay una ley que dure más de 10 años, con lo cual esto es un desastre. Así que creo que lo que hay que ahondar más que nada es en la educación, para que la gente esté formada y informada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, como usted dice, y no puedo estar más de acuerdo con usted, la educación, como materia enormemente importante y sensible, es algo muy delicado y que hay que preservar. De eso se ha dado cuenta el nacionalismo o los nacionalismos y los nacionalistas. Por eso, lo primero que hacen cuando toman el poder, cuando están en el gobierno, es precisamente intervenir y influir en el sistema educativo para inculcar esas ideas identitarias. Por eso es un peligro. Por eso lo he traído esta tarde a la charla como un agente destructor de la democracia, porque cuando la educación cae en manos del nacionalismo, se destruye, y lo que se hacen son individuos que están formados en una sola ideología. En consecuencia, ese gran bien que la Constitución española consagra, que es como un valor de ella, un valor constitucional, el pluralismo político, desaparece. Y entonces tenemos ciudadanos adoctrinados. Esto es lo que ocurre. Por ejemplo, vamos a pensar en Cuba o en Venezuela. Es imposible que allí se trate de un sistema educativo plural, universal y abierto. Está totalmente influenciado o influido, totalmente transido de politicidad de un solo partido político.
entonces el sistema educativo no sirve para formar ciudadanos. Estoy de acuerdo con usted que con una buena educación se tiene mucho adelantado. Una buena educación efectivamente evita justo caer en el nacionalismo y criticarlo, detectarlo y denunciarlo. Por supuesto. Aquí no se hace nada. Llevamos desde la Constitución del 78, estamos en el 18 y no se ha hecho nada en el tema de educación. ¿En qué sentido no se ha hecho nada? Porque hay ocho leyes educativas, una por cada ministro. A mi favor, de haber hecho una ley consensuada. Lo que ha ocurrido es, eso es, que no ha habido consenso, que no han sido los políticos capaces de crear un consenso para crear un sistema, una ley educativa para todos. Entonces se han aprobado leyes de partido, de cada partido en el gobierno. Y eso es pues muy mal negocio. Cada vez que ha habido cambio de gobierno, pues cambio de leyes. Claro, muy bien. Aquí la palabra. Bueno, muchas gracias por su disertación. Y desgraciadamente los que hemos estado en política activa y pasiva, nos indigna todo lo que usted acaba de decir. Porque la primera frase que usted ha dicho, la democracia es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Lo que ocurre es que en España teníamos miedo a una dictadura y se hizo una constitución en la cual intervinieron los independentistas, ya en principio, como era el País Vasco y como era Cataluña. Y entonces yo entiendo que Suárez en aquel momento tuviera que ceder. Pero la democracia no nos la hemos cargado nosotros, ¿eh? Se la han cargado los dos partidos políticos que han gobernado España. ¿Y por qué? Cuando los partidos políticos han necesitado la ayuda de los independentistas o de los nacionalistas, como vulgarmente se han bajado los pantalones. ¿Y qué ha ocurrido? Que han cedido a todo lo que ellos han querido y más. Por lo tanto, la culpa la ha tenido Suárez, dentro de sus limitaciones, Felipe González, Zapatero, José María Aznar y ahora el señor Rajoy. Porque un gobierno democrático, la democracia precisamente es lo que tiene fundamentalmente, que es fuerte. Y al ser fuerte, tiene siempre la ley a su favor. Ha hablado usted de los populismos. Mire, el señor Pablo Iglesias es una franquicia de Maduro y vamos, aquí lo puedo demostrar, lo que pasa es que no hay tiempo suficiente. Pero el populismo ha nacido precisamente por culpa de los partidos políticos. Porque usted concibe que durante meses las plazas más importantes de España estuvieran ocupadas por los populistas. Todas. Y nadie, en aquel momento estaba gobernando Zapatero, nadie fue capaz de acabar con aquello. La enseñanza, la da usted en el clavo, la enseñanza en general en España. Yo estudié bachillerato, Luis Vives y todos los españoles de aquella época estudiábamos el mismo plan de estudios. En la democracia, ¿cuántos se han hecho? 6 o 7. Depende del gobierno que ha entrado en ese momento al poder. Luego, tenemos el caso de Cataluña, que esto es indignante. Se aplica un 155, que yo, con todo mi respeto al señor Rajoy, yo tengo la mayoría en el Senado, y a mí me puede decir el señor Pedro Sánchez y el señor Albert Rivera que yo no aplique el 155 como tengo que aplicarlo. Porque lo primero que tenía que haber hecho era haber acabado con la televisión catalana y con la radio catalana, que yo la pongo todos los días para oírles, y es indignante lo que hablan y lo que dicen en contra del pueblo español y contra todo el gobierno español. Mira, hay más cosas, pero me voy a centrar ahora en un tema que usted ha comentado con el señor Marza. El tripartito que tenemos en la Comunidad Valenciana ya sabemos lo que es. Son catalanistas hasta la médula, pero la culpa
ese pacto que hablábamos antes. En Valencia existe la Academia Valenciana de la Lengua. Eso es un bodrio catalanista que se creó en la época de José María Aznar, y hablo con conocimiento de causa, porque el señor Aznar, gracias, porque el señor Aznar necesitaba los votos para gobernar. Y aquí crearon la Academia Valenciana de la Lengua con 21 miembros de la Academia Valenciana. De los 4, 17 eran catalanistas, y los conozco a fondo, y 4 que eran valencianistas. ¿Pero por qué? El señor Zaplana lo autorizó, siendo del PP, y fue al señor González Pons también a firmar. Como consecuencia de eso, en Valencia estamos sufriendo desde hace años, desde la época del Partido Socialista, cuando estaba Lerma, porque yo en aquella época ya luchaba contra aquello. Pero mire, durante 20 años ha tenido una mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana el Partido Popular, y yo no se lo he perdonado nunca, ¿eh? No se lo he perdonado nunca, porque mis nietos, a pesar de todo lo que yo he hecho e intentado evitarlo, están estudiando en catalán. Y para más INRI, los libros en catalán, ya es el colmo, sí, ya acabo, ya es el colmo, los editan en China. ¿Eh? No, coja usted un libro del catalán y tal. Y yo el otro día le dije, es un ejemplo, el otro día le dije a mi nieto, Pablo, això, jo li parlo en valencià, Pablo, això que tú estás estudiando no es valencià, es catalán. Al día siguiente se lo dijo a la maestra y le llamaron a mi hijo por teléfono porque yo le había dicho lo que le había dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues dice usted que desde la aprobación de la Constitución se echó mano de los nacionalistas y usted les ha llamado independentistas, pero es que entonces no eran tales, por lo menos no se expresaban como tales independentistas, sino que parecía que eran unos nacionalistas moderados. Incluso el mismo Pujol, acuérdense que se le llamaba ciudadano español y que era un estadista y tal, pero no eran independentistas. El independentismo se ha quitado la careta hace pocos años. Respecto a lo que usted ha dicho, de que, y yo estoy de acuerdo, de que no se debería echar mano de los nacionalistas para pactos de Estado. Bien, pero ¿sabe usted por qué sí se acude a los nacionalistas? Porque el bipartidismo imperfecto que ha venido rigiendo en España hasta la aparición de otros dos partidos políticos ha hecho que ninguno de los dos partidos quisiera saber del otro, sino que uno era el gobierno y otro la oposición. Y entonces quien estaba en el gobierno, si le faltaban apoyos para llegar a un acuerdo, a un pacto, echaba mano de quién, no del partido de la oposición que decía contigo ni pan, ni agua, ni sal, sino los nacionalistas. Y además, hoy en día se ve de quién está echando manos el gobierno de Mariano Rajoy para aprobar los presupuestos. Canarios, vascos y demás especies. En consecuencia, ¿qué falta en España? Sí, sentido de Estado y una cultura del pacto interpartidario, es decir, que los 2 o 3 grandes partidos políticos lleguen a acuerdos y que no caigan en manos de los radicales y de los extremistas. Pero nos falta esa cultura. Y en cuanto a la alusión que usted ha hecho, eso es lo único que no estoy de acuerdo. Usted ha metido en el saco incluso hasta Adolfo Suárez, ¿no? Perdón. Sí. Le he rectificado. Yo a don Suárez le tengo un gran respeto porque las circunstancias en aquel momento eran totalmente distintas y tenía que hacer lo que hizo. Y además, demasiado hizo. Chapó con Suárez. Sí. Ojalá hubieran sido todos con más. En 11 meses, lo que va de julio del 76, fue nombrado el 3, al 15 de junio del 77, toda la obra de la transición está casi terminada, en 11 meses. Eso, hoy en día,
casi no se concibe, no se comprende, ¿verdad? Sí estoy de acuerdo en que los siguientes presidentes, pues por esta falta de cultura interpartidaria, por esta falta de cultura de coalición, que los alemanes sí la tienen, pues el gobierno de turno se ha visto que tenía que echarse en manos de los nacionalistas. Por ejemplo, ¿por qué hoy en día 5 diputados socialistas no son prestados al gobierno para que se apruebe esos presupuestos del Estado sin la coacción y el chantaje de los nacionalistas periféricos? Efectivamente. Sí. Perdón, quiero ser muy breve y a mí, claro, el tema es de una enjundia tremenda. Pero, en fin, sobre todo quiero dar las gracias por lo bien estructurada que ha estado su exposición. Gracias. En fin, ha sido fabulosa, de verdad, ha sido un análisis sistemático como Dios manda. Muy bien. Muchas gracias. Es simplemente disiento también del señor Climent, porque no cabe duda de que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos para convivir, ¿de acuerdo? Cuando lo ha dicho que es como un chicle, en que todo el mundo lo tira hacia su parte, todo el mundo tira del chicle. Bueno, por Dios, es que si no estuviera ese chicle tan flexible, posiblemente uno se llevaría el chicle y eso sería peor. O sea que es la menos mala y toleremos lo del chicle, porque si no podrían llevarse el chicle y estaríamos perdidos. Bueno, y acabo ya. Por otra parte, el populismo, digamos, ese recurso al pueblo, a prometerle mejoras, etcétera. Bueno, yo es que me planteo una contradicción, y es que originariamente la democracia, en Grecia, donde nació, que ha hecho el señor Climent, aquello era una democracia directa, era casi populista, pero si es que era asamblearia, se reunía todo el mundo en la polis y decidían. Entonces, claro, cuando uno piensa que el origen de la democracia, en fin, es eso, asambleario, es una masificación, es un acudir al pueblo directamente, oye, pues pienso que los populistas, aunque con solo que acudan a Grecia, contentos. Sí, pero ¿sabe usted lo que pasa? Dígame. Que hay dos sistemas políticos de democracia. El que está basado en el principio de representación política, que es el nuestro, es decir, nosotros elegimos a nuestros representantes y estos son los que toman los acuerdos. Y en el otro es la democracia directa, la democracia popular, donde se traslada al pueblo la responsabilidad y el alcance y los efectos de la medida que se le propone. Y el político no toma ninguna decisión. Eso yo no lo encuentro adecuado. Es decir, mire, con un ejemplo de hoy, si Pablo Iglesias e Irene Montero consideran que lo que han hecho ha sido un escándalo, que ha sido un pecado de lesa pueblo, o de como se llame eso, lo que tienen que hacer es dimitir ellos, pero no trasladarle a las bases de su partido la responsabilidad de qué es lo que tienen ellos que hacer. Es que ellos no son grandes adultos y no están creciditos para decidir qué es lo que tienen que hacer. Pueden hacer dos cosas: una, dimitir; dos, marcha atrás, no comprar la casa, pero no acudir al pueblo, a la masa, a sus fieles, porque es una técnica cesarista y caudillista la de estar siempre en relación y en contacto y acudiendo al pueblo para resolver los problemas. Es bolivariano. En consecuencia, dos sistemas: el de representación política a través de nuestros representantes y la relación directa con el pueblo, la democracia directa, que es el populismo. En Grecia también existía populismo, pero en Grecia las ciudades-estado eran tan pequeñas que podían tener en el ágora, en el foro, podían tener la reunión y tener una sesión plenaria con el pueblo. Hoy en día no es posible, aunque
se está hablando de una ciberdemocracia, es decir, que se puede desde casa con nuestro ordenador o nuestro teléfono responder a la pregunta que nos haga el líder, el caudillo. Pero la representación política a través de representantes es el sistema de la Constitución española de 1978 y el de las democracias occidentales. Hoy en día eso sí que es populismo, la democracia directa. Hola, buenas tardes. Una pregunta muy breve. ¿Es cierto o no que en España no es ilegal el mentir en sede judicial? Sí, salvo cuando concurre uno como testigo y se le toma la declaración de que si miente puede ser llevado a juicio. Y otra cosa es, también es cierto, que no el propio imputado o acusado no tiene por qué autoculparse, sino que puede mentir. Pero si se le toma declaración en el juicio como testigo bajo la advertencia de que si se le coge en una mentira será acusado de falso testimonio, ya sí se le obliga a no mentir. Pero estoy de acuerdo con usted porque yo creo entender la pregunta que usted no está de acuerdo con que se mienta. Yo tampoco. Pero con determinadas condiciones se permite en el proceso español. Sí, una pregunta muy breve. Ha dicho usted, haber interpretado, que los populismos, le hace Podemos, han venido a raíz de la crisis económica. Efectivamente, la crisis económica ha hecho mucho daño, pero también han venido a raíz de la corrupción de los dos grandes partidos políticos, sí, acompañados de los partidos nacionalistas. Sí, sí, de acuerdo. Sí, no es una causa solo. Lo que pasa es que la más llamativa es la económica, pero por supuesto también han venido por una desafección hacia el sistema político, hacia la representación política, cuando ellos dicen que la clase política española está corrupta. Por eso hablan de un proceso constituyente, por eso hablan de acudir al pueblo directamente para hallar esos nuevos representantes, en fin, que lo ponen todo en cuestión. Hablan de un proceso constituyente y además cometen una injusticia muy grave, que también hay que denunciarlo y ponerlo de manifiesto, que es cuando dicen que la Constitución española, y lo he dicho durante la disertación, es el régimen del candado, representa el régimen del candado. Y yo no he visto un candado tan abierto como la Constitución de 1978. El régimen que ellos impusieran, ese sí sería del candado, del cerrojo, de la cerradura y para salir huyendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy ecuatoriano, nacionalizado aquí en España. Una preguntita cortita. Su exposición brillante, pero ha hablado de populismos, de caudillismos, de nacionalismos, casi todo el tiempo. Pero de la corrupción, ha hablado 30 segundos, en donde el partido más corrupto de toda Europa es el Partido Popular, y no ha dicho nada. Gracias. Bueno, yo no he nombrado, o sí, no lo sé, con su nombre a los partidos políticos. Y respecto a este que usted dice, pues es una opinión que yo respeto pero no comparto. La respeto pero no comparto. Porque mire, en la tierra, de Texas para abajo, no hay nadie inmaculado, ni hay nadie que sea la perfección per se. Entonces no hay ningún partido político en la tierra que pueda servir de modélico, ni personaje o representante que sea un dechado de virtudes. Somos humanos. Todos los partidos políticos y todos los gobernantes tienen sus más y sus menos, sus hojas brillantes y sus hojas oscuras. En consecuencia, que el partido en el gobierno actual en España haya tenido y tenga
casos judiciales de corrupción, me parece que eso es cierto. Pero de ahí atribuir a todo un partido político, que lo forman más que los gobernantes o los militantes, también los votantes, decirle que es el más corrupto de Europa, me parece una opinión exagerada, exagerada. Fíjese, ¿qué partido podemos, que haya tenido responsabilidades de gobierno, podemos decir que no ha tenido ninguna mancha? ¿Me puede decir uno? No, yo digo en España. Usted ha citado un partido español, Partido Popular. Pero PP domina. Es la corrupción desde la mierda. Y de eso no hablamos. Pero, ¿y qué quiere usted que yo le diga sobre eso? Yo le he dicho que la corrupción, sea de quien sea, es un factor de destrucción de la democracia, sea el partido que sea. Comprende el suyo, que usted lo cita, pero yo no comparto esa opinión. Se la respeto, pero no la comparto, porque los dos grandes partidos que han tenido responsabilidad de gobierno en España hasta hoy, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, todos ellos dos han tenido sus casos de corrupción. A uno les parecerá que es más grave un caso y a otro les parecerá que es más grave otro caso. Por ejemplo, ¿qué es más grave? ¿El caso de los ERE en Andalucía o aquí el caso de la Fórmula 1? Son casos de corrupción. Pero no es de un solo partido político. Adelante, adelante. Una sola reflexión muy pequeña. Yo creo que la democracia española nació enferma ya por una ley electoral injusta. Sí. Sí, es cierto. Una democracia debe de ser una persona, un voto. Y aquí no tienen representación en el Congreso de los Diputados según el nombre de personas, de votantes. Sí. Y por eso los partidos políticos han sufrido... La ley electoral española es de 1985 y además la anterior legislación viene del año 79, es decir, gobernando Adolfo Suárez. Y se pensó, para hacer esta legislación electoral, en que no hubiera una excesiva atomización del electorado. Se quería dotar al sistema político español, que entonces nacía, de una gran estabilidad política y evitar la sopa de siglas, que hubiera muchos partidos políticos, un multipartidismo que hiciera ingobernable el Estado. Entonces adoptó el sistema proporcional o de D'Hondt y se aprobó la ley, que ha recibido muchas modificaciones, de 1985, y con ella nos regimos. ¿Que se ha debido de modificar en otro sentido? Sí, pero los partidos políticos no se ponen de acuerdo. Sobre todo no se han puesto de acuerdo los dos grandes que han venido turnándose en el ejercicio del poder, porque a ellos les venía bien esa ley. Ahora se ha visto que no es así, cuando en Cataluña se ha votado el 21 de diciembre pasado y se ha visto que los votos no valen igual los de la zona urbana que los de la zona rural, y que hacen falta muchos más votos para que, según qué determinado partido tenga representación, tenga diputados o no. Bien, pues que se pongan de acuerdo los partidos políticos, que se pongan de acuerdo. Pero es verdad lo que usted dice, el sistema electoral español tiene disfunciones, en el sentido de que no todos los votos de todas las poblaciones españolas valen lo mismo, los de zona rural que los de zona urbana. Pónganse de acuerdo los partidos políticos. Pero había que partir de algo, y Adolfo Suárez partió del sistema D'Hondt. Por cierto, 1985 es el año en el que estaba gobernando el Partido Socialista Obrero Español, primer gobierno de Felipe González. Vamos a pasar aquí a ceder la palabra a José Manuel Fernández, y con él ya vamos a dar por terminada la tertulia de hoy. José Manuel. Bueno, la verdad es que en una hora me has
simplificado, me has estructurado la política española, que yo llevo ya bastante tiempo sin poner la televisión para no oírla. Es así. Siento mucho, pero a ciertas edades hay que empezar a pasar de cosas. En cuanto a la corrupción, en la etapa de Felipe González, yo soy testigo, no me lo tiene que contar nadie, que con el desmantelamiento de la industria española no hubo más corrupción jamás en España. Podría estar hablando a dar una conferencia habiéndola vivido. No se podía vender nada en ninguna empresa paraestatal. Y entonces había muchas. Bueno, no se podía vender nada si no se untaba. Pero bueno, vamos a dejar eso. La pregunta mía es, o por lo menos mi opinión es, que si no se hubieran creado las autonomías como consecuencia de la única constitución que nos presentaron, y no había alternativa a nombrar a otro caudillo, se tragó con ello. Yo voté que no, y lo digo abiertamente porque ya en las mesas se oye mucho decir que ojalá se desmontaran las autonomías. Pues vamos a decirlo en fuerte. Y de verdad que todo lo que se ha pasado ahora ya había pasado en gran medida con la República. Por lo tanto, esos padres de la patria que jurídicamente sabían tanto, coño, podían haber sabido algo de historia, porque de verdad se repitió con todos los problemas y estamos repitiendo con todos los problemas que hemos tenido. Y no tenemos más graves problemas, puesto que nuestro nivel de vida no tiene nada que ver con lo que era España en la época de la democracia. Porque la industrialización de este país, a pesar de todo lo mucho que, de la República, a pesar de lo mucho que se ha desindustrializado, se ha hecho después del 40, 42 y 45, según los historiadores serios que en la actualidad hay. Esa es mi opinión y no sé si participas de ella, que yo estoy convencido de que a medias solo. Bien, así que... gracias por la pregunta. Te explico, te contesto. ¿Por qué se adoptó en España en el año 78, 77, 78 la configuración del Estado como un Estado de las autonomías territoriales? ¿Por qué se llevó a cabo la descentralización política del poder? Se llevó con buena fe, me consta, porque se lo he oído a los protagonistas de aquella obra, de la redacción y aprobación de la Constitución y de las discusiones en las comisiones parlamentarias. La finalidad que persiguieron nuestros representantes entonces fue que encajaran definitivamente los nacionalismos periféricos y acabar con la tensión entre centro y periferia. Creyeron de buena fe nuestros representantes, los diputados y senadores, que con una descentralización política como se ha llevado a cabo, se llegaría a la estabilidad y a lo definitivo. ¿Y aquí qué ha fallado? Pues yo te digo, no han fallado nuestros padres de la Constitución. Aquí lo que ha fallado ha sido la falta absoluta de lealtad constitucional de los partidos nacionalistas. No han sido leales al enorme capital de poder y de medios que se les ha entregado y se les ha transferido. No han respondido con buena fe a esa entrega de poder territorial que se le ha hecho por medio de la Constitución del 78. Entonces, el foco hay que ponerlo no en los que hicieron la Constitución, la hicieron bien, en un tiempo muy difícil. También que llevamos 40 años con ella y por mucho que se hable de modificarla y reformarla, no se atreven. Y como decía el profesor Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Constitucional, de origen granadino y catalán de adopción, para reformar la Constitución hay que acercarse a ella
con pulso tembloroso, porque cuidado la coma donde la pones, que estás afectando a la vida política de un Estado. Entonces el foco no hay que ponerlo en los redactores de la Constitución, el foco hay que ponerlo en los nacionalistas, el veneno que decía Juncker, la guerra que decía Mitterrand. Es ahí donde hay que poner el foco y decir, vosotros habéis sido desleales y os vamos a responder con la ley en la mano, porque quien tiene la legitimidad es el demócrata, es el que cumple con la ley, y no el que se la salta como han hecho estos impresentables en Cataluña. En consecuencia, yo te invito a pensar que quienes han tenido la culpa de este Estado que no te gusta y tiene muchos defectos, yo estoy de acuerdo, no han sido los redactores de la Constitución, ni es la Constitución, que no tiene culpa ese texto, sino los que han aplicado la Constitución y quienes han sido y han tenido responsabilidades de poder en los territorios periféricos entregados en manos de los nacionalistas. Los nacionalistas, desleales, insaciables, ellos. Bueno, muchísimas gracias, don José. La verdad es que ha sido una exposición extraordinaria. La gente hemos estado todos pacientes y muy atentos a las explicaciones, las preguntas también que han hecho los compañeros, las aportaciones que han hecho han sido todas muy buenas y la verdad es que ha sido una tarde muy bonita, hemos aprendido todos mucho y vamos a confiar en que tengamos políticos menos corruptos y políticos con un poquito de más inteligencia y que salgan de este atolladero y que en el futuro pues vaya todo, por lo menos con la paz que hemos tenido estos 40 años y si puede ser, pues que no se cometan los fallos que se han cometido hasta ahora. Muchísimas gracias a todos por haber venido, gracias por seguirnos y hasta la próxima. Gracias.